Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 81 para el crecimiento, 4, Clank. Ja. Ah. Sentí un nudo en la garganta mientras jadeaba profundamente en busca de aire. Me sentí mareado y mis músculos gritaban por la tensión. Aún así, me sentí satisfecho. Es algo. Podía verme progresando. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer y todavía estaba lejos de llegar a algo concreto, pero ya estoy llegando. No estaba seguro de cuándo, pero sabía que era inevitable que sucediera. Pero la pregunta era, ¿cómo progreso desde aquí? Tenía el concepto en mente. Lo que quería lograr y por dónde empezar. Sin embargo, lo que me faltaba era una comprensión fundamental del concepto. ¿Cómo exactamente iba a mejorar esta nueva técnica que acababa de empezar a aprender? Paso. Di un paso adelante y dejé que el maná fluyera alrededor de mi cuerpo. A diferencia de la última vez, no pedí las cadenas y simplemente moví los pies. Adelante, y a la izquierda. Todo el tiempo me concentré simplemente en el flujo de maná. Había un cierto flujo de maná que necesitaba seguir para que esto funcionara. ¿Por qué razón era necesario el flujo de maná? La respuesta fue sencilla. Para reforzar los músculos y desarrollar potencia. Había una diferencia enorme entre hacer un puñetazo normal y golpear con un flujo de maná. En este caso, el flujo era necesario para realizar una transición suave de la potencia de la acción entre cada movimiento. La transición entre cada movimiento sin un flujo de maná generalmente conducía a una pérdida de potencia e impulso. Se añadió el flujo de maná para complementar tal defecto. Me detuve una vez más. Algo no está del todo bien. Ignorando el dolor que actualmente me agarraba las manos, pensé en el flujo y movimiento del maná. Sentí que faltaba algo en toda la acción. El problema fue que no podía comprender del todo el razonamiento detrás de ese sentimiento. ¿Es el movimiento o yo mismo? No estaba seguro, pero sentí que faltaba algo en todo el movimiento. ¿Un paso más? ¿Lo es? Lo intenté y fruncí el ceño. Dio escalón de izquierda al de derecha. Fluyó suavemente, pero sentí que faltaba algo. La transición puede ser mejor. Me alboroté el pelo. ¿Estoy siendo paranoico? Lo intenté de nuevo, pero nada cambió. Era obvio que no tenía la habilidad suficiente para entender. Lo intenté un par de veces más, pero el resultado fue el mismo. Al final, solo pude rendirme. Lo dejaré así por ahora. Tan pocos detalles eran para la versión más hábil de mí. En ese momento, estaba lejos de ser lo suficientemente hábil para decirlo. Creo que el defecto existe, pero soy demasiado débil para decirlo. Lo dejaré así por ahora. Estirando los brazos, seguí adelante y comencé a practicar nuevamente. Es vos. Solo me detuve cuando escuché la voz del profesor resonar desde la distancia. Se acabó el tiempo. Todos, coloquen sus boletines de calificaciones sobre la mesa aquí. Podrás recogerlos después de que todos hayan entregado los suyos. Miré mi boletín de calificaciones con el ceño fruncido. Aunque hice lo mejor que pude, no estaba seguro de si era suficiente. El informe constaba de 4 categorías: observaciones, ventajas, debilidades y conclusión. Esta tarea no era solo para ayudarnos a aprender sobre nosotros mismos, sino también para ayudarnos a comprender mejor cómo otros practicaban y aprendían. Fue un ejercicio que benefició a todas las partes involucradas. Me resultó difícil cubrir el área de debilidades considerando que era un área que estaba fuera de mi especialización. Aún así, recordando los movimientos que me había mostrado, pude deducir algunas cosas. Menos mal que pasé algún tiempo observándolo. Coloqué mi boletín de calificaciones en la mesa donde estaban colocadas todas las demás tarjetas de calificaciones. Había bastantes. Al final me sentí bastante agradecido por esta sesión de formación. Gracias a ello pude aprender algo.
Supongo que debería empezar a observar a los demás también. Bien practicado. Es evidente que el cadete ha practicado el movimiento miles de veces en el pasado. Debilidades. Ninguno que yo haya visto o sea capaz de ver. León hizo una pausa allí. No puedo culparlo allí. La técnica que estaba practicando se llamaba la danza del torbellino. A diferencia de los magos que aprendieron hechizos clasificados desde principiantes hasta perfeccionados, los usuarios que practicaron la clasificación del cuerpo aprendieron técnicas o artes. Ellos también tenían rangos. De 1 a 5 estrellas. Y a diferencia de los hechizos, tampoco requerían que una persona tuviera un cierto nivel de fuerza para practicarlos. La danza del torbellino era un arte secreto que había logrado descubrir. Se desconocía el rango, pero León estaba seguro de que era alto. Sería extraño si Julien viera algún defecto en su arte. No es imposible, pero también muy improbable. Continuó leyendo el informe. Conclusión. No hay mucho que explicar. Parece impecable en todos los aspectos. Podrían ser mis limitaciones las que me impidan identificar fallas o ofrecer comentarios constructivos. Sin embargo, noto un problema oculto dentro del movimiento. Un segmento parece estar ausente en la progresión del paso de izquierda al de derecha. Aunque se han hecho algunos intentos para remediarlo, todavía parece haber cierto retraso. Los ojos de León se detuvieron ante los últimos comentarios. Todo su cuerpo tembló. Defecto. ¿Paso de izquierda a derecha? Le resultó difícil intentar describir la situación actual. No fue porque estuviera equivocado, sino porque tenía razón. ¿Cómo lo supo? León recordó que solo había pasado 10 minutos observándolo. ¿Había descubierto algo en los 10 minutos que lo había estado observando? ¿O había algo más? ¿Cómo tiene esto sentido? León no se sorprendió porque no sabía del defecto. De hecho, él sabía del defecto. El arte estaba incompleto y faltaban algunas páginas. Ya había hecho todo lo posible para repararlo y cubrirlo. Dicho esto, ¿cómo lo descubrió? No era algo que se suponía que debía descubrirse con solo unos momentos de observación. De repente, a León se le ocurrió una idea. Él se detuvo allí y respiró profundamente. No sacó conclusiones precipitadas de inmediato. Sin embargo, no pudo evitar respirar con más fuerza. Quizás 22 horas. Llegué a la entrada de la academia donde lo único que me recibió fue el vasto bosque que se cernía a su alrededor. Cerca de allí me esperaba una figura. Vestida completamente de negro, se mezcló perfectamente con la oscuridad. ¿Lo tienes? Tengo la mercancía. Saqué un bar y se lo entregué. Ella asintió satisfecha. No, espera. ¿Por qué esto se siente tan mal? Ven conmigo. Te llevaré a un lugar. ¿Dónde Ar? Antes de que pudiera terminar de hablar, ella puso su mano sobre mi hombro y el escenario cambió. Es vos, es vos. El fuerte sonido del agua cayendo resonó en mis oídos cuando una gran cascada apareció en mi visión. ¿Dónde? Aquí es donde estarás entrenando. Dijo Dalila con voz plana. La miré sin estar seguro de lo que estaba tratando de insinuar. Estábamos encaramados en lo alto de una modesta colina con vistas a una cuenca de agua debajo. Una cascada cayó en ella y su estruendo constante resonó a nuestro alrededor. Dijiste que querías crecer rápido, ¿correcto? Tragué saliva antes de asentir. Se veían grietas en su rostro indiferente mientras señalaba hacia la cascada. Hay algo más allá de ahí. Más allá de la cascada. Será lo que estás buscando. Sin embargo, ella hizo una pausa y me miró. Una fina sonrisa se reflejaba en su rostro. Te llevará al límite. Incluso podría ser bastante peligroso. ¿Estás seguro que quieres hacerlo? No te estoy obligando. La decisión depende de ti. No, me voy. No dudé con mi respuesta. Esto era obvio para mí. Dalila asintió. Está bien. Y empujó hacia la cascada con la barbilla. Vamos.
Asentí tranquilamente con la cabeza. Sin dudarlo, salté por el pequeño acantilado. Splash. Si pudiera aprender algo de León, ¿podría aprender también algo de los demás? Francamente, no me importaba mi orgullo. Si eso significaba ayudarme a fortalecerme, estaba dispuesto a pedir consejo a quienes no me agradaban. El orgullo no tenía sentido cuando uno tenía un objetivo. Puedes recoger tu boletín de calificaciones. Una vez entregadas todas las boletas de calificaciones, el profesor las mezcló un poco y nos ordenó formar una fila para recoger nuestras propias tarjetas. En cierto modo entendí de dónde venía al hacer de este un informe de observación anónimo. Como todos no sabían quién era su observador, podían ser lo más duros y críticos posible. Cuanto más duros eran, más críticos eran con el defecto de alguien. En cierto modo, si un cadete tomaba en serio las críticas, entonces existía la posibilidad de que pudiera mejorar mucho. Tales eran mis pensamientos mientras me dirigía al escritorio y recogía mi tarjeta. Julien Dacre Venus, informe de observación. Al recoger la tarjeta, moví el costado antes de abrirla con cuidado. Como se esperaba. Fue duro. Observación. Julien parece estar practicando una nueva técnica de movimiento. Por lo rígidos que son sus movimientos, creo que es la primera vez que intenta un movimiento así. ¿Hay fallas evidentes en casi todo lo que está haciendo? Continuó con una larga perorata sobre cómo estaba haciendo muchos movimientos innecesarios y que me estaba extralimitando. Nada que no esperara. Pros. Concepto interesante. Debilidades. Control inestable del maná. Mala forma y falta de conexión entre movimientos. Carece de aptitud física para dar seguimiento a los movimientos. Muchos movimientos desperdiciados. Conclusión. Quizás debido a su experimentación con una nueva técnica, su manipulación del maná y la forma física cayó muy por debajo de la media. Sus acciones carecían de fluidez y el maná parecía inconexo en su flujo. Mi recomendación es que priorice el perfeccionamiento de su control. Una vez que perfecciona su capacidad de concentrarse en el flujo de maná y evita que se disperse entre acciones, entonces. La nota terminaba ahí. HM. ¿Y luego qué? Le di la vuelta al papel para comprobar si había algo más, pero. Nada. ¿Qué? Volteé el papel nuevamente, pero independientemente de donde mirara, la nota terminaba allí. Fruncí el ceño y miré fijamente el boletín de calificaciones. Pensé en informárselo al profesor, pero decidí no hacerlo. ¿Están insinuando que cuando solucione este problema será algo bueno? Eso fue quizás lo que implicaba la pausa. De cualquier manera, sabía qué hacer ahora. Practica mi flujo y control de maná. Yo también lo noté mientras practicaba. No pude comprender bien qué era lo que me dificultaba conectar los formularios, pero el boletín de calificaciones me lo dejó más claro. Respiré profundamente, guardé la tarjeta y miré a lo lejos. Allí vislumbré a León. Al mirar fijamente el boletín de calificaciones que tenía en la mano, frunció el ceño. Ja. Casi me reí al recordar lo que había escrito. Cree que estoy diciendo tonterías. Bien podría serlo. Yo no lo culparía. Pero pensé que era algo que necesitaba escribir. Quizás había algo de verdad en lo que había escrito. Tal vez venga a agradecerme más tarde, o tal vez lo ignore por completo. Eso dependía de él interpretarlo. León miró el boletín de calificaciones que tenía en sus manos y lo leyó atentamente. Aunque no estaba seguro de quién era su analista, tenía una idea. Tenía curiosidad por saber qué diría. Leon Eggert, informe de observación. Observación. León practica una técnica sofisticada caracterizada por un flujo fluido y movimientos interconectados que se centran en movimientos pequeños y bajo esfuerzo de maná. El informe fue largo y detallado. León quedó un poco sorprendido por lo que vio. Sin embargo, era solo la charla estándar. No había nada nuevo en él. Pros. Transición sin fisuras. Para el crecimiento. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.
Capítulo 82 para el crecimiento, 5, Splash. Sentí que mi cuerpo se hundía profundamente en el agua fría. Al principio, el frío me sorprendió, golpeándome como un camión y dejándome sin aliento. Sin embargo, poco a poco comencé a acostumbrarme. ¡Guau! Al salir del agua, respiré profundamente. Afuera estaba extremadamente oscuro y apenas podía ver mi entorno. Sentí una extraña sensación de pavor flotando en el estanque. El agua estaba negra como la tinta y, mientras giraba mis manos y piernas para mantenerme a flote, sentí una sensación persistente en el fondo de mi mente. ¿Qué pasa si no soy el único ser vivo en esta cuenca? El pensamiento me provocó escalofríos. Respirando profundamente otra vez, tiré esos pensamientos a la basura. En retrospectiva, realmente me apresuré un poco con mi decisión de saltar. ¿Hasta qué punto puedo confiar verdaderamente en Dalila? Pero al mismo tiempo entendí algo. Si ella realmente quisiera deshacerse de mí, no necesitaría pasar por todos estos problemas. Fue la única razón por la que sentí que ella no me estaba mintiendo. Acércate a la cascada. Más allá encontrarás una cueva. Ve allí. La suave voz de Dalila llegó a mi oído desde donde yo estaba. Miré a mi alrededor para determinar de dónde venía su voz, pero me di cuenta de que venía de la nada. ¿Fue en mi cabeza? Había tantas cosas que quería preguntar, pero decidí permanecer en silencio y simplemente seguir sus instrucciones. Cascada, cueva. Repetí las mismas dos palabras en mi mente. Si bien nunca había jugado tantos juegos antes, el escenario de la cueva de la cascada todavía era algo que conocía. Fue un escenario cliché. Por lo general, sin embargo, uno encontraría tesoros más allá de la cueva. No estaba seguro de encontrar un tesoro. Rugido. El rugido de la cascada se hizo más pronunciado cuanto más me acercaba a ella, tamborileando fuerte dentro de mi mente mientras hacía todo lo posible por ignorar el sonido y seguir adelante. Había mucho ruido y me costaba avanzar, la corriente seguía arrastrándome hacia atrás. ¡Mierda! Me encontré gastando una cantidad considerable de energía intentando navegar más allá de la cascada. Mi intento de sumergirme debajo duró poco y duró solo unos segundos en las oscuras y escalofriantes profundidades de abajo. ¡Guau! Al salir del agua, respiré profundamente. Esto. ¿Cómo se suponía que iba a superar esto? Continúa. ¿Qué estás esperando? La voz de Dalila resonó una vez más en mi cabeza. Quería quejarme, pero decidí no hacerlo y seguí adelante con todas mis fuerzas. No había ninguna manera indirecta de abordar esto. Tuve que superarlo con puro poder y resistencia. Finalmente logré cruzar la cascada, pero tuvo un costo. Ja. Ja ja ja. Ah. Me desplomé sobre una pequeña plataforma rocosa, sin aliento. El movimiento era difícil y mi cuerpo se sentía completamente agotado, flácido por el agotamiento. Mis pulmones estaban en llamas y todo mi cuerpo estaba frío. Mi ropa empapada empeoró aún más la situación, ya que aumentó el frío. Probablemente debería haberse desnudado de antemano. Mierda. La peor parte de la situación fue que sabía que esto era solo el comienzo. Como era de esperar, las palabras de Dalila me llegaron poco después. No tienes mucho tiempo. Una vez que te hayas recuperado, dirígete a la cueva. Mirando fijamente hacia arriba y escuchando el rugido de la cascada no tan lejos de mí, me obligué a levantarme y se tambaleó hacia la cueva. Estaba cansado y casi sin aliento. Sin embargo, esto no significaba nada si significaba que podía hacerme más fuerte. Me pregunto qué tipo de entrenamiento es este. Me detuve en el momento en que puse un pie en la cueva. No sabía cómo reaccionar. Mirando hacia adelante, mi cuerpo se estremeció. Más de una docena de pares de ojos me miraron con inconfundible hostilidad. Sentí que se me ponía la piel de gallina. Y luego. Número. Dos piernas delgadas e infantiles se tambaleaban precariamente al borde de un pequeño acantilado, mientras dos ojos profundos y con tinta estaban fijados en la distante cascada de la cascada. Número.
Número. La pequeña figura infantil no era otra que Dalila, que saboreaba el sabor de la barra en sus manos. Era dulce, crujiente y... sorber. Se limpió la comisura de los labios. Solo el pensamiento la hacía salivar. Había una razón por la que le gustaba convertirse en una niña. Fue para poder saborear mejor la barra. Con un cuerpo más pequeño, podría tomarse más tiempo para comerlo y disfrutarlo. Soy así de inteligente. Había una restricción estricta sobre ella que le impedía comprar barras de chocolate. Fue algo que le impusieron debido a un incidente en el pasado. Fue por esta razón que las barras eran extremadamente valiosas para ella. Más que cualquier dinero del mundo. Número. Sus piernas seguían tambaleándose. Más allá de la cascada, podía ver una figura. Actualmente estaba luchando solo contra una docena de monstruos aproximadamente. La cueva en la que se encontraba era un famoso campo de entrenamiento para cadetes. Con monstruos pertenecientes a la dimensión espejo, sirvió para brindar a los cadetes una experiencia de la vida real. Estrictamente hablando, a los cadetes solo se les permitió entrar a la cueva después de la primera mitad del primer año. Sin embargo, considerando lo mucho que quería mejorar, ella decidió dejarlo en paz. Por supuesto. Ella tenía un objetivo en mente con esto. Observa sus habilidades. Oh. Sus manos se detuvieron mientras observaba varios hilos delgados que se extendían desde su brazo. Lo envolvieron alrededor del brazo y se dispersaron por la cueva, limitando el espacio disponible para que los monstruos se acercaran a él. No solo eso. Ha fusionado la habilidad con un hechizo. ¡Qué intrigante! No era un concepto único ni nada por el estilo. Sin embargo, ciertamente no era algo que todos los cadetes supieran hacer. En este caso, también le proporcionó un respiro ya que los monstruos no lo atacaron directamente desde todos los lados. No está mal. Tal era su evaluación actual. No está mal. Otro cambio se produjo cuando una cadena se materializó en su mano opuesta. Con una mano atrapando a los monstruos con hilos para impedir sus movimientos, empuñó hábilmente las cadenas con la otra mano, defendiendo y lanzando ataques simultáneamente. Cambiando entre ataque y ofensiva. Lo que llamó la atención de Dalila fue su juego de pies. Fue crudo. Sin embargo, había algo en ellos. En cierto modo, parecía ser la clave para su transición entre su ofensiva y su defensa. Cuanto más observaba a Dalila, más sorprendida estaba. Ella se quedó en silencio, observando en silencio a Julien a lo lejos. Era obvio que acababa de aprender este método dado lo rígidos que eran algunos de sus movimientos, pero ¿qué pasaría si él dominara todo? ¿Cuánto más fuerte se volvería? Perdida en sus propios pensamientos, Dalila no se dio cuenta de que su control sobre la barra había flaqueado. Cuando se dio cuenta, la barra se le había caído de las manos. Ah, no. Dalila lo buscó, pero dada su pequeña estatura, no pudo agarrarlo. Sus pequeñas manos eran simplemente inútiles. Si bien su habilidad con los polimorfos tenía ventajas, también tenía desventajas. Una de esas desventajas era que sus poderes se reducían y le llevaría varios segundos volver a cambiar. En el silencio que se desarrollaba a su alrededor, Dalila solo podía observar con desesperación cómo la barra caía al suelo. ¡Plop! La barra se hundió profundamente en el agua, mezclándose con la oscuridad que la rodeaba. Con su habilidad, Dalila todavía podía ver el bar. Se estaba hundiendo. Más profundo y más profundo en la cuenca. La barra dulce y salada. La textura rica y suave que se derretía en su lengua. El satisfactorio chasquido que venía con cada bocado. Ah. Dalila se reclinó y miró fijamente al cielo. Mirada, tristeza. Lo he dominado. En una habitación oscura perteneciente al Curtain Call Collective, una figura solitaria estaba sentada frente a un escritorio de madera que estaba tenuemente iluminado por una pequeña lámpara. El sonido de su bolígrafo rascándose contra el papel resonó por toda la habitación, acentuando la intensa seriedad grabada en su rostro. Casi. Una docena de papeles diferentes estaban esparcidos por la habitación. Olga se encontró en una situación muy peligrosa.
El guión estaba listo. Ella ya lo había entregado a la junta de admisión. Sin embargo, no, tengo que hacerlo. Se suponía que ya debía haber sido perfecto. Sin embargo, al recordar la actuación del cadete, se encontró incapaz de dormir. Su actuación fue simplemente así de impactante. Captó perfectamente la esencia de Azarías. De hecho, su actuación añadió una profundidad que ella misma no había visto. Solo tiene 3 escenas. No fue suficiente. Ella ansiaba ver más de su actuación. Puede que lo arruiné todo, pero no puedo evitarlo. El guión era perfecto en todos los sentidos. Estaba segura de que podría recibir su primera calificación de 5 estrellas, pero necesito más. De Azarías. Del cadete que interpretó a Azarías. Todos los escritores querían crear obras maestras. Incluso si estuvieran seguros de que lo que tenían ya era una obra maestra, si se presentara la oportunidad de mejorar aún más el guión, aprovecharían la oportunidad. Olga fue una de esas escritoras. Asterisco. Olga, que estaba obsesionada con su guión, pasó toda la noche haciendo ajustes al guión. Agregar y eliminar escenas continuamente. Ella era perfeccionista. A menos que todas las escenas fluyeran juntas sin problemas, ella no iba a aceptarlas. Así, desde la práctica, pasó toda la semana encerrada en su habitación intentando mejorar el guión. Asterisco. Exactamente una semana después de encerrarse en su habitación, Olga se levantó de su asiento. Listo. Un guión completo apareció frente a ella. Tenía al menos unas cuantas páginas más de grosor en comparación con el guión normal. Esto significaba que la obra duraría más de lo previsto. Eso en sí mismo iba a causar algunos problemas. Vale la pena. Los ajustes fueron perfectos. Azarías, que se suponía que era solo un personaje secundario, de repente tuvo un papel más importante que desempeñar. Todavía era un villano menor. Sin embargo, ahora tenía una profundidad increíble. No solo eso, sino que ella no solo había cambiado sus escenas. Olga había realizado cambios menores para que el personaje fuera más consistente con Julien. Jaja, esto es. Masajeando sus ojos, Olga presionó el pequeño orbe a su lado. Rodney, necesito un favor. Quiero que llames al comité. Me gustaría presentar un nuevo guión y... Hizo una breve pausa y recorrió el nuevo guión con los ojos. Me gustaría que el comité calificara la obra durante el festival. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 83 Preparación para el Festival 1. La semana continuó así. Cada noche, a la misma hora, iba a la entrada de la academia donde me llevaban a la cueva donde... Suprimí un gemido y me envolví el brazo. Había una fuga de sangre que manchaba la tela de rojo. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esto? Miré a mi alrededor. Estaba oscuro, pero pude ver la docena de cadáveres esparcidos por el suelo. Un olor pútrido persistía en el aire, obligándome a estremecerme a veces. A pesar de las muchas horas que había pasado en este lugar, todavía no podía acostumbrarme al olor. Fue así de fuerte. Respiré profundamente, reprimí el dolor y me levanté. Mirando mi reloj, suspiré y extendí mi mano. Hilos delgados, casi imposibles de rastrear, se extienden desde mi antebrazo y rodean cada dedo antes de moverse hacia el área que me rodea. Escondido alrededor de las grietas y con rocas esparcidas por todas partes. Era difícil ver en la oscuridad, pero me estaba acostumbrando. 10. Empecé a hacer la cuenta regresiva. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Por cada 10 minutos que pasaban aparecía un nuevo grupo de monstruos. 3. Esta fue la quinta horda del día. 2. Y la última horda del día. 1. Yake. Yake. Una visión a la que había empezado a acostumbrarme. Más de varias docenas de figuras aparecieron en la parte trasera de la cueva. Sus figuras se mezclaban muy bien con la oscuridad,
lo que hacía difícil distinguir qué eran. Eso. Sin embargo, no tenía importancia. Levanté visiblemente mi mano derecha. Tap. 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 Pasos ligeros y apresurados. Pequeño. El sonido delató el tamaño de las criaturas. A juzgar por su frecuencia y peso, no parecían ser de gran tamaño. Esperé. Tap. 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 El sonido se acercó. Estaban a solo unos metros de mí. Su velocidad estaba empezando a aumentar. Aún así, no hice nada. Esperé en silencio a que se acercaran. Clank. Clank. Cadenas envueltas alrededor de mi mano izquierda mientras la llevaba hacia adelante. El tenue brillo púrpura que rodeaba mi brazo izquierdo ofrecía una fugaz vista previa del camino que tenía por delante. Allí se alzaba una mandíbula colosal adornada con innumerables filas de dientes curvados hacia adentro. ¡Ah! ¡Joder! Clank. Tan pronto como mis ojos se posaron en la criatura, las chispas crepitaron en el aire, iluminando su forma para que pudiera verla mejor. ¡Yeek! Rompió las cadenas con ferocidad, lo que me llevó instintivamente a retroceder varios pasos. Antes de que pudiera siquiera procesar la llegada de la primera criatura, se materializó otra, lo que se sumó a la situación por lo demás precaria. Apenas logré mover la mano para que mordiera las cadenas. Clank. Una vez más me empujaron varios metros hacia atrás. Cuando logré estabilizarme, aproveché los pocos segundos que tuve para mí mismo para observar adecuadamente a las criaturas. Como se esperaba. Una rata. Malditas ratas. Hola. Yeek. Sus pasos se apresuraron y supe que estaba a punto de ser rodeado. No era como si no quisiera que esto sucediera. De hecho, lo estaba esperando mientras apretaba mi mano derecha. ¡Puchi! La sangre salpicaba por todas partes mientras las bestias gritaban de dolor y los hilos que había tendido estallaban. ¡Ja! ¡Ah! Me quedé inmediatamente sin aliento en el momento en que llamé a los hilos. Sin embargo, sabía que no podía parar. Todavía no. KH. Extendí mi mano izquierda, haciendo que las cadenas se dispersaran mientras empujaba a las dos ratas que se aferraban a ellas. Hola. Yeek. Sus ojos rojos me miraban ferozmente mientras se agachaban a cuatro patas, con el pelaje erizado de advertencia. En medio del caos, los otros roedores yacían sin vida o luchaban por recuperar su equilibrio. Pastoreadas por los hilos, las criaturas, ya debilitadas por la maldición de manos de la mala, entrelazadas con los hilos, parecían flaquear cada vez que intentaban ponerse de pie. TSK. Mirando mi mano izquierda y viendo las débiles marcas de sangre en ella, chasqueé la lengua. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Al dar un paso adelante, levanté mi mano derecha y grité las cadenas mientras colgaban de mi agarre. Sintiendo el peligro inminente, los dos roedores se abalanzaron hacia mí con ferocidad. Lástima que fui más rápido. Clank. Con un rápido golpe, asesté un golpe fuerte a ambos roedores, dejándolos tambalearse momentáneamente. Sin dudarlo, seguí con otro golpe mientras hacía una transición suave de las cadenas hacia mi mano izquierda, manteniendo mi movimiento fluido con un flujo y paso cuidadosos. Yeek. Lo que vino después de la huelga fue un grito resonante mientras poco después se producía un silencio familiar mientras respiraba con dificultad. Ja 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 ja. ¡Ah! Golpe. Caí de rodillas y me agarré del pecho. Mi visión estaba borrosa y apenas podía concentrarme. A pesar de eso, no bajé la guardia y seguí mirando a los monstruos que estaban en el suelo. Ninguno de ellos se movía ni estaba hecho pedazos ni inmóvil. Aún así, seguí mirándolos fijamente. El silencio me resultó sofocante y tragué saliva. Están todos muertos, ¿verdad? Seguro que parecían así. Jack. Pero la realidad era diferente a mis pensamientos. De la nada, como si les hubieran inyectado alguna droga extraña, uno de los roedores se levantó abruptamente y se abalanzó sobre mí con todas sus fuerzas. Estaba preparado para una ocasión así. Con un golpe casual de mi mano, el roedor se separó en dos. Golpe.
Ja 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 ja. Solo entonces suspiré aliviado y me relajé. Ya aprendí la lección una vez. Recordé el primer día de mi entrenamiento. Recordé cuánto había sufrido. Estos pequeños cabrones. Eran astutos. Extremadamente así. Si no hubiera sido por la presencia de Dalila, temía haber pasado al menos unas semanas en la enfermería. Gotea. Goteo. Girando la cabeza, miré mi brazo izquierdo que sangraba desde 2 puntos. Creo que hice una buena cobertura. Al final, uno de los monstruos logró morderme. Fue un poco decepcionante, pero comparado con la primera vez, cuando sufrí picaduras por todas partes, lo estaba haciendo considerablemente mejor. Poco a poco fui recuperando el aliento. Finalmente terminé por hoy. Me sentí cansado y me dolía cada parte del cuerpo. Apoyándome en el duro suelo, miré fijamente el techo de la cueva. Estaba oscuro, pero podía verlo débilmente. Gotear. Gotear. El agua, que caía suavemente de las rocas que sobresalían, goteaba en suaves toques, y su ritmo tranquilo estaba marcado por el lejano estruendo de la cascada que resonaba de fondo. Cerré los ojos y dejé que los sonidos entraran en mi mente. Se formó una imagen y disfruté del sonido. En ese momento dejé que mi mente se hundiera profundamente en sí misma. Por un breve momento. Me sentí en paz. Al día siguiente. Los preparativos para el festival estaban en pleno apogeo. Con solo una semana y unos días restantes, el campus estaba extremadamente ocupado. Aquí tienes. Asegúrate de practicar este guión. Lo he revisado para que se adapte mejor a ti. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntarme. Tomé el guión sin decir nada. ¿Lo revisaste para que se ajuste mejor a mí? ¿Qué clase de? Quizás ya tengas una idea de quién es o estuvo Azarías en el guión. El concepto seguirá siendo el mismo. Es un psicópata que tiene sed de la muerte de sus víctimas. Sin embargo, hay un giro. La mujer que se llamaba Olga. No estaba muy seguro, pero me dirigí a ella como escritora y comencé a explicarle la trama y la idea general detrás del personaje que había escrito. Cuanto más empezaba a explicar, más convencido estaba. No puedo hacer esto. Ya era un milagro que fuera capaz de realizar la primera parte del guión, pero a medida que me desplazaba por el guión, me resultaba difícil visualizar las emociones y expresiones del personaje. Él era un psicópata total. Alguien que mató por el mero hecho de matar. Tenía sed de la emoción que trajo consigo la muerte de sus víctimas. ¿Cómo se supone que voy a jugar esto? Mientras me desplazaba por el guión, intentando imaginarme encarnando al personaje, encontré una barrera persistente que obstaculizaba mi capacidad de sumergirme completamente en la escena. A pesar de los repetidos intentos de visualizar el escenario, me encontré incapaz de habitar auténticamente la personalidad del personaje o transmitir eficazmente las emociones y acciones escritas en el guión. Puedes hacerlo. Al escuchar las palabras del escritor, fruncí los labios. ¿Podría hacerlo? La respuesta sencilla fue no. No pude hacerlo. Sin embargo, ¿lo iba a hacer? Esa respuesta era obvia. Sí. Para los créditos tuve que hacerlo. Genial. No puedo esperar a ver tu actuación. Dentro del salón Leoni. Las cosas estaban agitadas. A medida que se acercaba la fecha del festival, los cadetes y el personal estaban ocupados manejando todos los accesorios y equipos importantes en el escenario. Dado que hoy se iban a anunciar los cadetes que iban a convertirse en extras de la obra, había un evidente aire de emoción. Sí, ya terminé. Uno de esos cadetes que esperaba con ansias la selección no era otro que Aoife. Ella había presentado su solicitud hace una semana cuando comenzaron las audiciones. Su papel era el de una extra que se suponía que moriría al comienzo de la historia. Su asesino supuestamente era un aspirante a psicópata. No era un papel importante, pero para obtener créditos adicionales estaba dispuesta a asumir el papel. Su plan de convertirse en guía había fracasado y, como no podía hacerlo, esta era la mejor alternativa. Tengo que conseguir este papel. ¿También estás esperando escuchar tus resultados, Aoife? HM.
Aoife giró la cabeza. A su vista apareció un hombre alto, de suave cabello rubio y cejas. Llevaba una suave sonrisa mientras se dirigía a ella. A juzgar por su uniforme, parecía ser también un cadete. Un estudiante de último año, probablemente. Ah, sí. Aoife asintió casualmente con la cabeza sin mostrar mucho interés. No, ella no tenía ningún interés. Lo único que tenía en mente era la selección. Conseguiré el papel, ¿verdad? Recordó las expresiones que tuvieron los jueces en su actuación. En general fue bastante positivo. Al menos eso era lo que ella pensaba. Jaja, eso es lindo. También espero conseguir un papel. Quiero ser Azarías. Es un papel bastante interesante. Creo que podré jugarlo perfectamente. Además de ella, el mayor empezó a parlotear sobre sí mismo y el papel que eligió. De hecho, tengo bastante confianza en conseguir el ro. Si me disculpan. Sin mirar, Aoife empezó a distanciarse de él. En el camino, se le ocurrió una excusa al azar. Alguien me está llamando. Aoife se fue justo después de eso, dejando al mayor colgado. No tuvo tiempo para conversaciones sin sentido que simplemente terminarían con ella descubriendo que él se acercaba a ella con motivos ocultos. Estuve allí y lo hice. Cuando Aoife se fue, la mirada del mayor permaneció en su figura en retirada, y su expresión se contorsionó gradualmente con una emoción difícil de discernir. Su ojo izquierdo se movió levemente, mientras cierta locura amenazaba con desbordarse. Oh, no. Apenas se contuvo mientras se rascaba el costado del cuello. Rascar. 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 Todavía no. No NC. Murmuró en silencio mientras miraba fijamente al miembro entrante del colectivo. Presumiblemente la persona que anunciaría el resultado de los roles. Masajeando su rostro, una cálida sonrisa regresó gradualmente a su rostro. Aún no era el momento. Tuvo que mantener la paciencia. Estaba destinado a conseguir el papel. Lo mismo le ocurrió a ella. Dos roles contrastantes, que marcaron el final del inicio de sus personajes. Tales eran sus roles. Se estaba montando el escenario. Porque él realizaría el mayor acto con el mayor cambio. Un acto para dejar boquiabierto al público. Uno que sería recordado por siempre por todos. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 84 Preparación para el Festival 2, por favor, cállate. No anunciaré los resultados de la evaluación que tuvimos. Que los estudiantes que han sido convocados den un paso adelante. Un hombre vestido con un atuendo verde oscuro se mantuvo erguido, con la mirada fija intensamente en el papel que tenía delante. Adornado con gafas gruesas y de marco cuadrado, su rostro severo exudaba un aire de autoridad cuando comenzó a leer los periódicos. Para el papel de Evangeline, el cadete seleccionado será Aria Parria a partir del segundo año. Por favor, dé un paso adelante. Una joven de cabello negro dio un paso adelante. Sus rasgos eran bastante delicados y, aunque no era exactamente la mujer más atractiva, estaba por encima del promedio. En el momento en que se mencionó su nombre, sus ojos brillaron y su cuerpo tembló. Parecía estar luchando por contener su emoción. Aoife la miró fijamente con una mirada plana. No había ningún atisbo de expresión en sus bonitos rasgos. Ella estaba esperando tranquilamente que su nombre fuera mencionado. Aunque no lo demostró, en realidad estaba bastante nerviosa. Había ensayado el guión durante incontables horas y pensó que había hecho un buen trabajo. Solo les habían dado 5 minutos para aprender el guión y actuar. Si le hubieran dado más tiempo, habría podido realizar una mejor actuación. La idea de fracasar seguía rondando su mente. Me sentí asfixiante. No puedo fallar. No di no. Y luego. Para el papel de Emily, la hija del panadero, la cadete seleccionada será. Aoife respiró profundamente y apretó silenciosamente sus palmas, que sin saberlo se habían vuelto sudorosas. Aoife McGrail. Por favor, dé un paso adelante. Una enorme sensación de alivio la invadió en el momento en que la llamaron por su nombre.
Si no fuera por el hecho de que tenía que mantener alta su imagen, habría saltado y apretado el puño frente a todos. Manteniendo su habitual expresión estoica, miró a los otros cadetes que la miraban con indicios de envidia y celos, y dio un paso adelante. Lo hice. Sus puños se apretaron con fuerza. El organizador comenzó a nombrar a los cadetes restantes. Uno por uno, Aoife vio a los cadetes reprimir su alegría o llorar de tristeza. Doblando el papel, el organizador finalmente anunció: eso es todo por los papeles. Para aquellos que no han sido llamados, siempre hay una próxima vez, puedes mostrar. Ah, disculpe. Una voz cortó la del organizador. Sonaba tranquilo, pero su nerviosismo subyacente no pasó desapercibido para Aoife. Cuando giró la cabeza, frunció el ceño. Es él. El mayor de antes. Todavía tenía una sonrisa cálida y parecía amigable. Sin embargo, había algo inquietante en su sonrisa que hizo que Aoife frunciera el ceño más profundamente. Se dirigió cortésmente al organizador. Todavía no he oído hablar del papel de Azarías. He presentado mi solicitud y no creo que se haya anunciado todavía, así que creo que ha habido un mí. No, no hay ningún error. El organizador lo interrumpió fríamente. Mirando a los cadetes que habían dado un paso adelante, incluido Aoife, continuó diciendo: el papel de Azarías ya ha sido asumido. Fue seleccionado hace una semana. Finalmente, empezaron a aparecer grietas en su rostro tranquilo. Parecía estar bastante nervioso. Era como si no hubiera esperado tal desarrollo. ¿Alguien asumió el papel? ¿Pero no fueron las elecciones de hoy? ¿Cómo podría ser esto? ¿Hay algún tipo de error? ¿El papel de Azarías ya ha sido asumido? No fue el único que se sorprendió por la situación. Todos los cadetes restantes, incluido Aoife, estaban confundidos. ¿Quién asumió el papel? Aoife tenía curiosidad. Se suponía que él fue quien la mató. Estaban obligados a encontrarse y trabajar juntos. Ya son suficientes preguntas. Podrás conocerlo más tarde hoy si está presente. Si no, eventualmente podrás conocerlo. Pero entonces... eso es todo. El organizador interrumpió al mayor antes de centrar su mirada en el Aoife y el resto. Su tono se suavizó un poco. Por favor, síganme. Los guiaré a todos hasta nuestro escritor, quien comenzará a explicarles sus roles. Se dio la vuelta y se fue después de eso. Aoife no dudó en seguirlo. Perdiendo todo interés en el mayor cuyo rostro se volvió completamente blanco. Su mente estaba en otro lugar en ese momento. Ella tenía curiosidad. ¿Quién era exactamente el que iba a interpretar el papel de Azarías? Alexander Harrington, un estudiante de segundo año de último año clasificado entre los 100 mejores, no pensó que las cosas resultarían así. La picazón se intensificó y comenzó a rascarse el cuello. Esto. Un error. ¿Cómo? Rascar. 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 Mientras se rascaba, una sensación de humedad comenzó a arrastrarse por el costado de su cuello. Quería continuar, pero la sensación de humedad le impedía rascarse más. Se golpeó el cuello con la manga y lo tiñó de rojo, continuó. Yo. Pensé que lo hice bien. Todo estuvo perfecto, ¿cómo? Sus frases eran incoherentes y apenas tenían sentido. ¿No pudiste conseguir el papel? No, no lo era. Alexander comenzó a mostrar algo de enojo cuando se puso en contacto con ellos. ¿Cómo pudieron mentirle? Le prometieron el papel. ¿Qué pasó? C.S. Intamplat. Habrá entonces un cambio de planes. ¿Cambio de planes? Alejandro tenía suficiente racionalidad dentro de sí para escuchar. ¿Estás cambiando los planes? Encuentra a quien te quitó el papel. Una vez que lo hagas, envíanos su información. Nos encargaremos de ello por usted. ¿Lo harás? Sí. La voz dijo rotundamente. Una sonrisa finalmente regresó a Alexander. Ah, sí. Ellos pueden hacerlo. Lo arreglarán. Bien. Bien. Lo encontraré.
La picazón cesó y su expresión volvió a la normalidad. Ya no estaba tan asustado. Lo encontraré inmediatamente. Haz eso. Alejandro puso fin a la transmisión. Se masajeó la cara, intentando lo mejor que pudo arreglar su expresión. Golpeándose el cuello con la manga, se aseguró de limpiar la sangre también. Sacándose un espejo, se miró a sí mismo. Bien. Una sonrisa cálida y una expresión amistosa. Tal era su personalidad. Sí, esto servirá. Arreglando su ropa, se dio la vuelta. Acababa de dar unos pasos cuando una figura apareció no lejos de él. Inmediatamente se destacó. Con rasgos altos y dominantes, su apariencia atrajo la atención de todos los que lo rodeaban. Con sus profundos ojos color avellana escaneando los alrededores, parecía estar buscando a alguien. Su cabeza giró a la izquierda, y luego a la derecha, y luego. Se fijaron en él. Alejandro quedó desconcertado. La distancia entre ambos se redujo hasta que finalmente estuvo a unos metros de él. Sí. Alexander se dirigió a él con su sonrisa habitual mientras miraba casualmente su chaqueta. Distinguir el año de un cadete era fácil gracias a las rayas que adornaban sus blazers. Una sola franja denotaba un cadete de primer año, mientras que dos franjas significaban un cadete de segundo año, y el patrón continuó en consecuencia, ofreciendo una señal visual de su progresión a través de la academia. El cadete tenía una raya. Él era su menor. ¿Cómo puedo ayudarte, Junior? Al dirigirse a él como Junior, rápidamente elevó su posición a un estatus superior al suyo. Pensó que su Junior lo entendería, pero no lo hizo mientras lo miraba sin decir una palabra. Sus intensos ojos color avellana escaneaban su cuerpo meticulosamente como si estuviera buscando algo. Cuanto más miraba, más incómodo se sentía Alejandro. Por un breve momento, su expresión casi se quebró y sus manos temblaron. Alejandro se encontró imaginándose estrangulándolo. Pero él se contuvo. No podía mostrar semejante exhibición. Al menos, todavía no. Había cosas más importantes que debía hacer. Junior. Alejandro volvió a gritar. Esta vez hizo que su voz fuera más severa. Como si estuviera tratando de advertir al joven que tenía delante. Parecía haber transmitido su mensaje cuando el joven finalmente apartó la mirada de él. Justo cuando Alexander pensó que iba a disculparse, preguntó algo que lo dejó completamente desconcertado. ¿Te postulaste para el puesto? ¿Posición? Sí. Entro a Zarías. Alejandro frunció el ceño. De repente, descubrió que sus labios se secaban. No podría ser eso. El Junior continuó postulándose. Yo también presenté mi solicitud. ¿Lo hiciste? Sí. El Junior asintió. Es una lástima que ya lo hayan seleccionado. Ah, una verdadera lástima. Entonces. Bajando la cabeza, el joven se disculpó. Pido disculpas por molestarte. Finalmente llegó la disculpa. Habría sido un gran Azarías. Cuando el joven se fue, sus palabras flotaron en el aire, dejando a Alexander sin palabras. A pesar de la necesidad de hablar, se quedó sin palabras y con la boca abierta. Todo lo que pudo hacer fue observar cómo la figura del mayor se fusionaba con el mar de cadetes, desapareciendo gradualmente de la vista. Por alguna razón. Rascar. 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 La picazón empezó de nuevo. Probablemente sea él. Aún no estaba muy seguro. Todo sucedió bastante rápido. Estaba pasando por alto la selección de cadetes para los roles entrantes, cuando... Misión secundaria activada, acta final. Progresión de personajes más 39%. Progresión del juego más 6%. Fallo. Calamidad un más 12%. Una notificación familiar apareció en mi visión. Ja. No era como si no lo esperara. No, más bien esperaba que sucediera. Dado lo grande que fue el evento del festival, dudé que no hubiera pasado nada. Sin duda algo iba a pasar. Se demostró que tenía razón. Parece que el objetivo es Aoife. Calamidad una era Aoife.
Eso me quedó claro después del incidente de la prisión. También fue seleccionada para el papel en la obra. La chica que se suponía que debía matar. Fue un pensamiento divertido. ¿Qué clase de cara iba a poner cuando se diera cuenta de que yo era quien debía matarla? Pero eso estaba fuera del punto. Ninguna visión acompañó la notificación. Sin embargo, esta vez no sentí que lo necesitara. Sabía que no podía confiar en que las visiones aparecieran todo el tiempo y que a veces tenía que resolver las cosas por mí mismo. Menos mal que lo hice. Ya encontré mi objetivo. O al menos, tenía más o menos confianza en mi selección. El evento se tituló Acto Final, sugiriendo que tenía algo que ver con la obra. La selección de Aoife en la obra reafirmó aún más mis pensamientos. Me puse en el lugar de la organización. Eran fuertes. Increíblemente poderoso. Sin embargo, si quisieran atacar a Aoife durante la obra, el enfoque más realista no sería mediante algún ataque masivo durante la obra. Y ni hablar del hecho de que todos los peces gordos iban a estar presentes, pero incluso entrar a la academia iba a ser difícil. La única conclusión que pensé que era factible fue a través de un invitado establecido o de un artista. No estaba seguro de si sabían si Aoife sería seleccionada para el papel, pero si lo supieran, entonces. El candidato más perfecto sería un intérprete. Y si había un personaje que encajaba mejor con la descripción, entonces tenía que ser Azarías. El personaje que estaba interpretando. Ja. Todo fue especulativo. No había ninguna evidencia clara de mis pensamientos. O al menos, no hasta que observé a todos los candidatos masculinos para el puesto y vi a cierta persona comportándose de manera diferente a los demás. Fue por esa razón que me acerqué a él. Como era de esperar, podría ser él. Cuanto más pensaba en mi interacción con él, más convencido estaba. Todavía no. Aún así, todavía no he actuado. Ahora no era el momento adecuado. No solo no sabía lo fuerte que era, sino que estábamos en la academia. No era como si pudiera hacerle algo aunque quisiera. Eso sería estúpido. No solo eso, sino que si algo le sucediera, entonces las personas detrás de él podrían muy bien cambiar sus planes. Entonces las cosas se volverían impredecibles. No me gustaba la imprevisibilidad. Me gustaba que las cosas siguieran siendo predecibles. Solo entonces tendría cierta sensación de control sobre la situación. Por ahora, necesitaba mantener este status quo. Por lo menos, hasta que encontré una vacante. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 85 Preparación para el Festival, 3, jueves. Unos días antes del festival. Me senté en uno de los bancos alrededor del campus, esperando a alguien. Revisé la hora. Eran aproximadamente las 3 de la tarde. No pude quedarme aquí por mucho tiempo. Tenía un lugar donde estar en unas horas. Afortunadamente no tuve que esperar mucho. Apareció poco después. Viniste. Vestido con el mismo uniforme de la academia que yo, León me saludó con una mirada plana. ¿Esperabas que ignorara tu mensaje? Su falta de respuesta era todo lo que necesitaba escuchar. Así lo hizo. ¿Cómo me ves? Esta vez pude ver una reacción de él. ¿Disgusto? ¿Y un poco de miedo? ¿Qué? No, para. Él tomó su mano frente a mí. Vengo en paz. ¿De qué carajo está hablando este tipo? ¿En paz? ¿En paz de qué? Necesito tu ayuda. De su boca salió un conjunto inesperado de palabras y fruncí el ceño. ¿Quieres mi ayuda? Sí. Él asintió silenciosamente con la cabeza mientras se sentaba en el extremo opuesto del banco. Hoy se comportó de manera bastante extraña. ¿En qué quieres que te ayude? Tú escribiste esto, ¿verdad? Extendiendo la mano, me pasó un trozo de papel familiar. Eché un vistazo casual antes de comprender sus intenciones. No es la persona adecuada para preguntar. No soy. Te enseñaré. HM. Sorprendido, lo miré. Enséñame. ¿Por qué querrías?
Creo que tienes talento. ¿Talentoso? Casi me río. Este tipo. Realmente había perdido la cabeza. Estaba a punto de levantarme e irme cuando él me sujetó. Lo digo en serio. Me tomé un buen momento para mirarlo a la cara. Realmente me costaba mucho tomarlo en serio, pero al ver su expresión, que parecía absolutamente seria, no tuve más remedio que volver a sentarme. ¿Entonces crees que tengo talento? Lo hago. Quizás porque había estado conmigo desde el principio y había visto mi progreso, pensó que tenía talento. ¿Pero qué sabía él? Él no sabía nada sobre las luchas por las que tuve que pasar para apenas alcanzar un nivel aceptable. Yo todavía estaba muy por detrás de este tipo y nuestra brecha solo se estaba ampliando. Si había una persona verdaderamente talentosa, entonces tenía que ser él. Aún así decidí escucharlo. Digamos que tengo talento. ¿Qué tiene eso que ver con que quieras enseñarme? León frunció los labios y miró brevemente hacia abajo. Cayendo en sus propios pensamientos, solo miró hacia atrás al poco tiempo. He llegado a un cuello de botella. HM. Es tal como dijiste. He estado haciendo todo lo posible para arreglar las partes faltantes que están dentro del arte que estoy practicando. He pasado los últimos 2 años intentando solucionar el problema. Pensé que había hecho un buen trabajo ocultando el hecho de que la técnica estaba incompleta, pero... Hizo una pausa allí, pero su significado era claro. ¿Crees que podré pensar en una forma de solucionarlo? Él no respondió, pero su expresión una vez más me dijo todo lo que necesitaba saber. ¡Ja! Esta vez tenía muchas ganas de reír. Este tipo ha perdido totalmente la cabeza. No espero que me devuelvas el dinero ni nada. Estoy dispuesto a enseñarte la técnica de forma gratuita. Si no puedes perfeccionarlo, entonces también está bien. No te culparé por ello. Me masajeé la frente. Me palpitaba la cabeza. De todas las personas a las que podría haber preguntado, me preguntó a mí. Esto es estúpido. Tenía que haber algún tipo de intención detrás de sus acciones. Me negué a creer que fuera solo porque pensó que podía completarlo. Bien. A pesar de todas las dudas que tenía, acepté la oferta. No hacía falta decir que acepté. Fue simplemente un trato extremadamente ventajoso para mí. El único problema que tuve con esta oferta fue el hecho de que realmente no entendía de dónde venía este tipo. ¿Podría realmente confiar en él? Miré su cara. Parecía estúpido. Como si tal vez sintiera mis pensamientos, León frunció el ceño. ¿En qué estás pensando? Me quedé desconcertado. ¿Qué eres? Así que realmente leyó mi mente. Tu cara parece estúpida. Oh, mierda. Me tapé la boca. No estaba destinado a decirlo en voz alta. Mis verdaderos pensamientos se habían desvanecido. León parpadeó y, débilmente, su expresión estoica se quebró. Observé atentamente su expresión. Se iba a romper. La respuesta fue no. Con un suspiro, se levantó lentamente de la silla. Poco a poco empezaré a enseñarte el arte cuando tengamos tiempo. Me despediré ahora. Con una ligera reverencia, estaba dispuesto a marcharse. Miré su espalda que ahora estaba frente a mí, antes de abrir la boca para decir un nombre. Alexander Harrington. Sus pasos se detuvieron. Continué. Presta atención a él. Alexander Harrington. Incluso mientras se distanciaba de Julian, el nombre seguía resonando en su mente. Había pedido una aclaración, pero lo único que recibió fue un simple esté atento a mí antes de irse. El nombre no le sonaba y, por mucho que lo intentara, no podía recordarlo. Aún así, estaba planeando averiguarlo. En cualquier caso, la charla fue mejor de lo esperado. Él aceptó. Sinceramente, León no tenía muchas expectativas en su intento de resolver el rompecabezas que lo había estado plagando durante los últimos años. Sin embargo, había crecido hasta un punto en el que empezaba a desesperarse. Hasta el punto de que incluso pensó en enseñarle a Julián su técnica para poder ayudarlo a encontrar una respuesta. ¡Ja! León se encontró mirando fijamente al cielo. El cuello de botella.
Había aparecido en el momento en que alcanzó el nivel 3. El cuello de botella aún no era evidente. Era débil, pero León podía sentirlo. Si continuaba por este camino, estaba seguro de que cuando alcanzara el nivel 5 y superior, su crecimiento se estancaría por completo. El hecho de que Julien hubiera logrado detectar el defecto en apenas unas horas de observación fue suficiente para que León entendiera algo. Él tiene talento. Quizás él mismo no se había dado cuenta, pero León ciertamente lo vio. Si entrenara un poco más, entonces vale la pena intentarlo. Además, no era como si fuera a enseñarle todo. Solo el arte del movimiento que era lo que necesitaba. Pero, de repente, León frunció el ceño mientras pensaba en algo. Cuanto más pensaba en ello, más molesto se ponía. Intentó ignorarlo, pero las palabras seguían rondando en su mente. Hasta el punto en que se encontró deteniendo a un cadete cercano. Oye, tú. Así. Yo. El cadete se señaló a sí mismo con una mirada nerviosa. Sí. León asintió con cara seria. Luego, señalándose a sí mismo, preguntó. ¿Mi cara parece estúpida? Hoy fue el primer día de práctica. Solo quedaban unos días antes de que el festival estuviera en pleno apogeo, y Aoife había pasado los últimos días practicando seriamente sus líneas. No había muchos. Solo una pareja, pero tenía que mostrar perfectamente miedo y terror en su expresión. Desde el temblor de sus ojos hasta el tono de su voz. Todo tenía que ser perfecto. Al dejar el guión, Aoife respiró profundamente. Actualmente se encontraba sola dentro de una pequeña sala de práctica. Pronto iba a conocer al hombre que se suponía interpretaría a Azarías. Hoy era la primera vez que ella iba a conocerlo. No solo eso, sino que también iba a conocer a los demás actores de la obra. Hoy fue su primera lectura. Un evento donde todos los actores de la obra se reunirían para familiarizarse entre sí. Había un entusiasmo innegable en torno al actor novato. Se rumoreaba que lo habían seleccionado en el momento en que fue a la audición. Con un nivel de actuación piadoso, el escritor lo eligió en el acto. Tengo curiosidad. Pero al mismo tiempo, Aoife también estaba nervioso. ¿Sería siquiera capaz de seguir el ritmo de un actor así? La mera idea de actuar con alguien así la ponía nerviosa. Si de alguna manera terminó arruinando la obra, entonces. No pensemos en ello. Aoife se puso cada vez más nerviosa cuanto más pensaba en ello. Bueno, quién sabe, quizá pueda defenderme. Poco a poco, su mente empezó a calmarse y se sintió menos estresada. Está bien. Ella se dio una palmada en las mejillas y se puso de pie orgullosa. Lo tengo. Recogiéndose, tomó la puerta y la abrió. ¿Está todo listo? ¿Tienes el guión contigo? Sí, lo tengo aquí mismo. Por favor, espere un momento. Los distribuiré entre las mesas. Aoife fue inmediatamente recibido con caos. La lectura debía tener lugar en varios minutos y el personal estaba ocupado preparando todo para los actores y actrices que iban a participar en la obra. El lugar no era particularmente espacioso, aproximadamente la mitad del tamaño del auditorio. Originalmente designado para fines de almacenamiento, su ubicación discreta lo convirtió en una opción ideal para albergar la lectura, dada la naturaleza secreta del guión. Mientras caminaba, Aoife logró ver a varios actores famosos. Como era de esperar, había un cierto aura en ellos que se destacaba del resto. Se notaba a simple vista que eran los mejores de los mejores. Pero no era como si a ella le faltara aura en comparación con la de ellos. Más bien, brilló con la misma intensidad, atrayendo instantáneamente la atención de los actores presentes. Jaja, si no es nuestra superestrella en ascenso. Aoife fue recibido por un hombre alto y sorprendentemente guapo que se presentó como Darius Jones, el protagonista principal de la obra. La saludó con una gran sonrisa. ¿Estás nervioso? Jaja, no tienes que serlo. Conmigo ella. Aoife estaba a punto de responder cuando la retiraron. Una voz nítida resonó inmediatamente después. Quita tus manos de ella. La brecha entre ustedes dos es demasiado grande. No, yo. No,
Antes de que Aoife se diera cuenta, estaba rodeada por el elenco principal de la obra. Aléjate de nuestro pequeño novato, Darius. ¿No sabes con quién estás hablando? Todos comenzaron a reprenderlo mientras miraba a su alrededor con nerviosismo. No, solo estaba tratando de ser amigable. Mierda. ¿Cómo estás? Mientras esto sucedía, Aoife fue recibida por una mujer impresionante, cuya presencia la tomó momentáneamente por sorpresa. ¿Has memorizado tus líneas? Si necesitas ayuda, no dudes en preguntarnos. A pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, Aoife no pudo evitar sentir un aleteo de emoción al ver a Oya Ripley, una reconocida actriz cuyas actuaciones había admirado en innumerables grabaciones y obras de teatro. Aoife era una gran admiradora de sus obras y verla en persona casi la hacía chillar. Odette, déjala ir. ¿No ves que se siente incómoda con tu tacto? No, ella no lo es. Odette se giró para mirar a Aoife. No lo eres, ¿verdad? No. ¿Ves? TSK. En general había un ambiente agradable alrededor del lugar. Como todos los actores estaban familiarizados entre sí, el ambiente era sereno. ¿Cierto? ¿Sabes quién es el actor que obligó a esa mujer a cambiar el guión? Ante la repentina pregunta de Odette, la atmósfera cambió un poco. Aoife tituló su cabeza. El tema también le interesó. Para ser honesto, no lo sé. Esa mujer se niega a decir nada. Le he rogado muchas veces, pero ella simplemente no se mueve en absoluto. Cierto, a mí me pasa lo mismo. ¿Pero es realmente bueno? Quiero decir, entiendo que logró que esa mujer cambiara el guión, pero ¿podría haber sido alguna casualidad? No, imposible. Ya sabes cómo es esa mujer. No habría manera de que ella hiciera lo que hizo a menos que tuviera confianza. Sí. Supongo. Bueno, ya veremos durante la lectura. Si realmente son tan buenos como dicen. La conversación continuó en esa dirección. Aoife escuchó en silencio desde un lado, añadiendo ocasionalmente sus propios pensamientos sobre el asunto. Eso fue hasta que alguien anunció. La lectura está a punto de comenzar. Que todos los actores se sienten. Ya. Eso es rápido. ¿Pero dónde está el actor novato del que todo el mundo habla? Él está aquí. Mientras el asistente hablaba, la puerta se abrió y una figura la recorrió. Casi todos giraron la cara en dirección a la puerta. Aoife fue una de esas personas. Ella tenía curiosidad. ¿Quién era este supernovato? Solo que. No puede ser. Sus expectativas se hicieron añicos en el momento en que él entró mientras ella parpadeaba varias veces para asegurarse de que no estaba viendo mal. Parpadeando de nuevo y viendo la misma figura parada frente a ella con lo que parecía ser un ligero rizo en sus labios, Aoife se tragó. Oh, no. El actor piadoso que había conquistado el espectáculo. La persona a la que tenía que hacer todo lo posible para seguirle el ritmo, y la persona a la que se suponía que debía tratar como a un maestro. No. No era otro que Julien. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.